En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Hermanos, buenos días. Sed bienvenidos a la celebración de la Eucaristía de este martes de la 16ª semana del tiempo ordinario. Pero hoy celebramos a una santa, no española, pero sin embargo bastante conocida aquí, es Santa Brígida de Suecia, una mujer del siglo XIV, de familia muy acomodada, casada, tuvo 8 hijos, fue, porque era el tiempo de las peregrinaciones, el marido también, un varón piadoso, vinieron a Santiago de Compostela en peregrinación. Era la época de que se llama en historia el destierro de Aviñón, es decir, los papas habían abandonado Roma y estaban viviendo en Aviñón, en Francia. Bueno, pues ella, una vez que quedó viuda, también se peregrinó hacia Roma y oraba y rogaba que los papas volvieran a Roma. Y así ocurrió, pero justamente cuando el Papa volvió a Roma, Clemente XI, ella acababa de morir. Pero sus oraciones habían llegado hasta el Señor. Pues bien, a esta santa que hoy celebramos, también nos encomendamos a ella. Un saludo, como siempre, cordial y cercano a todos aquellos hermanos nuestros que a través de Canal 13 Televisión se unen a nosotros en esta plegaria eucarística. Y ahora, en un momento de silencio, nos reconocemos pecadores y pedimos perdón al Señor. Tú que has derribado el muro de enemistad que nos separaba, Señor, ten piedad. Tú que extendiste tus brazos en la cruz para reconciliarnos a todos, Cristo, ten piedad. Tú que eres nuestra paz, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Oh Dios, que guiaste a Santa Brígida en los diversos estados de vida y le enseñaste de modo admirable la sabiduría de la cruz en la contemplación de la pasión de tu Hijo. Concédenos que, siguiendo fielmente tu llamada, te busquemos en todas las cosas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, yo he muerto a la ley por medio de la ley, con el fin de vivir para Dios. Estoy crucificado con Cristo. Vivo, pero no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. Y mi vida de ahora en la carne la vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendigo al Señor en todo momento. Bendigo al Señor en todo momento. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. Bendigo al Señor en todo momento. Proclamad conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió.
me libró de todas mis ansias. Bendigo al Señor en todo momento. En todo momento. Contempladlo y quedaréis radiantes. Vuestro rostro no se avergonzará. El afligido invocó al Señor. Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. Bendigo al Señor en todo momento. El ángel del Señor acampa en torno a quien lo teme y los protege. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Dichoso el que se acoge a Él. Bendigo al Señor en todo momento. Todos sus santos, temed al Señor, porque nada les falta a los que lo temen. Los ricos empobrecen y pasan hambre. Los que buscan al Señor no carecen de nada. Bendigo al Señor en todo momento. Aleluya, aleluya, aleluya. Permaneced en mi amor, dice el Señor. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante. Aleluya, aleluya. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento que no da fruto en mí lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no podéis hacer nada. Al que no permanece en mí lo tiran fuera, como al sarmiento, y se seca. Luego lo recogen y lo echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que deseáis y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que deis fruto abundante. Así seréis discípulos míos. Palabra del Señor. La primera lectura de hoy de la carta a los Gálatas insiste, como casi toda la carta a los Gálatas, llamada también la Carta de la Libertad, porque nos está explicando a lo largo de toda la carta cómo el que ha encontrado a Jesús, ese ya no depende de la ley. La ley, dice él, era como una especie de esclavitud y ahora Cristo nos da la libertad. No es que desprecie la ley, ni mucho menos, pero siempre que la ley esté a favor del hombre, a favor de este hombre que anhela la libertad. Y por eso nos dice hoy en este breve fragmento de la carta a los Gálatas, nos dice: hermanos, yo he muerto a la ley por medio de la ley, con el fin de vivir para Dios. A través de la ley ha logrado llegar al encuentro con Dios y ahora ya no es que desprecie la ley, pero ya vive solo y exclusivamente para Dios. Nos dice él: estoy crucificado con Cristo, vivo, pero no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. Y esta lectura, como digo, breve, de la carta a los Gálatas,
La liturgia nos la pone hoy al celebrar a Santa Brígida, porque ella consiguió a lo largo de su vida pues que todas las cosas que hacía, hasta los más mínimos detalles de su vida, estaban siempre pensando en agradar a Dios. Como digo, una mujer casada felizmente, con 8 hijos, nada menos, casada con un varón también muy piadoso. Bueno, pues educaron a los 8 hijos, los educaron en una fe comprometida, en una fe muy profunda. Y como digo, en el siglo XIV, que es cuando ellos vivieron, era cuando empezaban a estar de moda, digamos, las peregrinaciones a lugares santos. El primer lugar que peregrinaron fue a Santiago de Compostela, donde ahí encontraron también en el apóstol Santiago, que por cierto vamos a celebrar esta misma semana, encontraron en Santiago también el compromiso con la fe. Y una vez viuda, muerto su marido, también siguió peregrinando, porque también peregrinó a Tierra Santa, y cuando llegó a Roma, como los papas en aquel momento estaban en Aviñón, ella, que había idealizado un poco a Roma, se la encontró hecha un desastre. Suciedad por todos sitios, abandono, y entonces se quedó a vivir en Roma atendiendo a los más necesitados, pero al mismo tiempo rezando y orando y escribiendo cartas a los papas de Aviñón para que volvieran a la sede de Roma. Y así fue toda su vida, peregrinar, rezar y atender a los más necesitados. De ahí el Evangelio que hemos leído también hoy, que la liturgia nos pone para este día de Santa Brígida, y es la vid y los sarmientos. La vid, lógicamente, es Cristo. Nosotros somos los sarmientos, pero no somos nada si estamos fuera de la vid. Y estando en la vid podemos dar fruto, porque esa savia que nos viene del propio Cristo hace que nosotros vivamos la fe de una manera distinta, vivamos la vida con un sentido diferente. Por eso insiste el Evangelio de San Juan en que nosotros hemos escuchado, dice, estáis limpios por la palabra que os he hablado, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Cristo nos dice claramente que Él es la vid, que nosotros somos los sarmientos y que nuestra misión es precisamente dar fruto y fruto abundante gracias a esa savia que recibimos del propio Cristo. Y también la liturgia, como es lógico, lo aplica en este día a Santa Brígida. Nos va a decir lo mismo. Ella, desde las cosas más pequeñas, siempre lo vivió consagrándose a Cristo, o viendo en las cosas pequeñas la presencia de Cristo. Y por eso estas dos lecturas de hoy, expresamente puestas en la liturgia para celebrar esta fiesta de Santa Brígida, lo que nos viene a decir que, por cierto, el Papa Juan Pablo II la nominó, la declaró también como a Santa Catalina de Siena, patrona de Europa. Porque claro, ella, como digo, nació en Suecia, pero luego viajó por toda Europa, fundó la Hermandad del Salvador, un convento donde alguna de sus hijas también estuvo allí viviendo y terminó siendo abadesa de ese convento. Bueno, pues todo Santa Brígida lo hizo para que el Señor Jesús fuera conocido en toda Europa. Por eso Juan Pablo II la proclamó también
patrona de Europa. San Benito, Santa Catalina de Siena y algunos otros son patronos de Europa porque desde el lugar donde vivieron fueron capaces de derramar la fe, de dispersar la fe, de llevar la fe a cualquier rincón de esta vieja Europa en la que vivimos. Y nos termina el Evangelio diciendo: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que deseáis y se realizará. Esa es nuestra fe, ese es el objetivo de nuestra vida. Permaneced en mí, en Jesús, permaneced en Él como la verdadera vid, y lo que pidáis en su nombre se realizará. Pues que el Señor nos permita hoy encomendarnos a esta patrona de Europa, a esta Santa Brígida, para que de la misma manera que ella testimonió el amor de Jesucristo en su vida, nosotros también, a través de la Eucaristía en la que participamos, seamos capaces de dar testimonio del amor de Cristo en nuestro mundo, en nuestra vida, en nuestra sociedad. Oremos, hermanos, a Dios Padre, lleno de misericordia, por la intercesión de Santa Brígida. Para que la Iglesia de Cristo contribuya a reconstruir la unidad espiritual de Europa en un clima de respeto a las otras religiones y a las genuinas libertades, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los padres de familia, a ejemplo de Santa Brígida, sepan educar a sus hijos en el espíritu de fe y confianza en Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los cristianos sepamos ejercer una intensa vida de caridad desde una profunda vida de oración, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que nuestra comunidad aquí reunida encuentre en la Eucaristía la fuente de toda caridad y misericordia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Señor misericordioso, te rogamos que nos concedas lo que con fe te hemos pedido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, será para nosotros bebida de salvación. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios
misericordioso, que en Santa Brígida, destruido el hombre viejo, quisiste crear al hombre nuevo a tu imagen. Concédenos, transformados del mismo modo, ofrecer este sacrificio de reconciliación agradable a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque celebramos tu providencia admirable en los santos que se entregaron a Cristo por el reino de los cielos. Por ella llamas de nuevo a la humanidad a la santidad primera que de ti había recibido y la conduces a gustar los dones que espera recibir en el cielo. Por eso, con los santos y con todos los ángeles, te alabamos, proclamando sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Y este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de estar aquí, en tu presencia, celebrando esta Eucaristía. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Recordamos especialmente en esta Eucaristía a nuestros hermanos Pepita, Antonio, Remedios, Ginés,
a Andrés y Acción de Gracias por Carmen, a todos ellos y a cuantos murieron en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Brígida y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora nosotros, todos juntos como hermanos y alegres por sabernos hijos de Dios, nos dirigimos al Padre para darle gracias. Y lo hacemos con la oración que el propio Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos la paz como hermanos. La paz contigo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios. Cordero de Dios. Danos la paz. Este es Jesucristo nuestro Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Pero una palabra tuya, el cuerpo y la sangre de Cristo me guarden para la vida eterna. Amén.
Oremos. Te rogamos, Dios Todopoderoso, que fortalecidos por este sacramento, aprendamos a buscarte siempre sobre todas las cosas, a ejemplo de Santa Brígida, y ser portadores ya en este mundo de la imagen del hombre nuevo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz.